hemos hablado de todo, excepto de lo que más o menos habíamos acordado, por cierto. El guión acá, en este momento lo saco y empezamos a hablar de eso. Sí, empieza el podcast después de esta breve introducción. Sí, después de 20 minutos de introducción. Después de esta brevísima introducción. A ver, la pregunta creo que principal y que puede ser interesante es... ¿por qué estudiaste filosofía? En tu caso, ¿qué te dolía? ¿Qué me sigue doliendo? ¿Cuántos libros quemaste para poder llegar ahí? Mira, si me hubieran preguntado a los 15 años, ¿quieres estudiar filosofía? Pese a que en esa edad uno debe de decidir. De cierta manera. ¿A los 15 años? De cierta manera, ¿no? Okay. Como por dónde va tu vida. O sea, okay. Tus papás, oye, ¿y como que qué tienes pensado estudiar? Y tú... O sea, apenas si aprendiste a limpiarte y ya te están preguntando claro, qué vas a estudiar. Pero si me hubieran preguntado a esa edad y luego después de haber quemado Zaratustra, pues yo hubiera dicho, nada, voy a morir aquí en este momento. Pero yo estaba muy volcada al tema de la política y al tema del derecho. Entonces yo estaba ahí. Sí o sí me miraba como en ese punto. Además porque... me metí a estos concursos de oratoria y de declamación y los ganaba y entonces esas mieles del éxito... Y los perdí todos. Y esas mieles del éxito como que... Pues tú sabes el poder cómo puede de pronto... El reconocimiento del poder cómo puede moverte a lugares en donde creías que no era posible estar. Pero... cuando llegó al fin el momento de decidir, decidí sensibilizarme más que... adoctrinarme, si lo queremos ver así. Y es decir, me parecía que el derecho o las políticas públicas o lo que sea que estudiara referente a esto me iba a hacer una persona insensible, porque me cuesta de pronto trabajo conectar con mis emociones, ¿no? Es decir, no vivirlas, sino expresarlas. Y entonces como una especie de rescate, de autorrescate, empecé a ver como alternativas al derecho, alternativas a la política, alternativas a todo. Y un maestro que tenía, muy buen amigo mío, me preguntó, oye, ¿y qué te parece filosofía? Yo llevé filosofía en la prepa como en el tercer año. No sé si tú la llevaste también. Seguramente sí, pero no recuerdo. ¿No recuerdas? Bueno, para empezar, la persona que a mí me dio la materia había estudiado, no sé, supongamos administración o física cuántica o una cosa nada que ver con filosofía, ¿no? Odontología. Sí. Y recuerdo haber leído a Sócrates, haber leído como que un texto como para bebés, ¿no? De léele a tu bebé para que se duerma, y ese era el texto de preparatoria con el que a mí... ¿De Sócrates? Sí. O sea, no era un texto de Sócrates, era como... No hagan eso a sus bebés, por favor. Conócete a ti mismo en este momento. No le lean ahí el banquete o algo, no. Ese es buena idea. Y pues mi experiencia no fue buena, es decir, aún y cuando me dijeron, oye, ¿y qué te parece filosofía? Dije, bueno, mi experiencia no es la más agradable, pero nos dejaron hacer como un trabajo donde teníamos que ir a entrevistar a la facultad que habíamos decidido, a 3 profesores, y ver si ahí latía o no latía, ¿no? Entonces yo dije, pues, voy a la facultad de filosofía. ¿A quién te habrá tocado entrevistar? Yo los elegí, eso fue lo más raro. Elegí a... No digas no. Elegí al que era director en ese momento. Y otros 2 más, ¿no? Que después se hicieron buenos amigos. Y... ¿sabes qué? Me quedé tan sorprendida. ¿Sí? O sea, por la elocuencia, por la precisión y porque me daban como mucho material para yo tejer cosas, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón he sido la persona más preguntona del mundo. O sea, de niña sí era esa niña incómoda para mi mamá de ya cállate. O sea, las cosas existen y ya. Y yo era ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y hasta muy grande, es decir, todavía lo sigo haciendo, todavía sigo cuestionándome cosas. Entonces yo fui a filosofía con la intención de encontrar respuestas a las preguntas que había hecho toda mi vida y que no me habían respondido. Y mi sorpresa fue que encontré más preguntas que respuestas, pero encontré o sacié esta necesidad de comprender, ¿sabes? Como de... por lo menos ejercitar el músculo de la comprensión. Y creo que ha sido mi mejor decisión. Yo jamás me he arrepentido de la decisión de estudiar filosofía y
me puse la meta de, pues prácticamente, vivir de ella, ¿no? Vivir de la filosofía. Para mí era como imposible creer que había personas que realmente te reducían a... Y no es que lo diga que esté mal, sabemos que la docencia es importante, pero si tú preguntabas, bueno, lo voy a estudiar y ¿qué voy a trabajar? Ah, maestro, vas a ser docente. Para ti. Ajá, y eso me decían, ¿no? Eso me contestaban. Incluso en la parte del ¿cómo se llama esta cosa? Como el tríptico que te dan de la materia. Ya sabes, el perfil del egresado va a tener tal cosa. Y una de esas cosas que creo que era la más notable era, pues, la docencia. Y a mí me aterraba la docencia. No porque no la quisiera vivir, sino porque realmente sentía que la filosofía tenía potencial para salir del aula. Entonces, me he adjudicado completamente reto de decir, no, o sea, puedes vivir de ella, puedes ejercerla en muchas áreas profesionales y la gente puede también filosofar sin la necesidad de tener que estudiarlo. O sea, claro. Al final lo hacemos, pero creo que no tenemos como un ejemplo, una brújula o algo. Pero bueno, sí tenemos muchos compañeros que están ejerciendo su profesión en muchas áreas, ¿no? En muchas áreas diferentes. Personalmente conozco a muchísimos que no son docentes y que les va muy bien porque tienen competencias para hacer cosas muy distintas. Y pues en general creo que es interesante lo raros que son los poquitos filósofos que hay, porque el valor que aportan en este sentido de tener las herramientas teóricas necesarias como para aportar una visión fuera de la caja en casi cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, pues eso aporta muchísimo valor en casi cualquier ámbito, porque en casi cualquier ámbito es necesaria esta parte, ¿no? En ámbitos políticos, en ámbitos empresariales, en ámbitos organizacionales. Siempre es necesario que haya opiniones que permitan evaluar alternativas que no siempre están previstas por quienes toman decisiones, ¿no? Y creo que en ese sentido quienes aportan mucho valor pues son personas que están entrenadas para pensar diferente, que es justamente la filosofía es justamente lo que persigue, ¿no? Buscar que alguien tenga las herramientas necesarias como para producir pensamientos creativos, contrarios, interesantes, fuera de la caja. Creo que esa es la principal habilidad que debería producir la carrera en algún egresado. Y en ese sentido, esa habilidad, que insisto, es de mucho valor, pues sí, aporta en casi cualquier ámbito en el que se ofrezca esta habilidad. Yo, por ejemplo, de eso estoy convencido, ¿no? Que más allá del conocimiento que puede acumular un estudiante de filosofía, lo más interesante son las habilidades que uno desarrolla al exponerse a tantos pensadores tan diferentes, al exponerse a tantas teorías tan locas, pues uno desarrolla las capacidades para poder pues pensar diferente, pensar fuera de la caja y hacer propuestas, digamos, que no se le hubieran ocurrido a alguien que, pues, eso, leyó El Principito y nada más. Y por lo tanto, pues eso, no tiene las herramientas teóricas necesarias como para tener las ocurrencias que podría llegar a tener, por ejemplo, un filósofo. Sí, yo creo que los que estudiamos filosofía tenemos como dos dolores, ¿no? Fuertes. Uno es el de construirte, porque sí o sí entras y empiezas a deconstruir como todas estas ideas que tenías acerca de las cosas, acerca de la política, acerca de la religión, acerca de la educación, acerca de todo, de ti, de tu construcción, de tu estructura mental, de todo. Y el segundo dolor, que creo que es algo, valga la redundancia, bastante doloroso, es saber venderte. Que eso lo hemos hablado, es decir, creo que puede sonar como a un diálogo, como a una cosa muy de mercadotecnia, pero al final sabemos que lo profesional, tu trabajo, te da de comer porque vendes. Es decir, vendes un servicio, un conocimiento, una habilidad. Y a mí me parece que este tema de vendernos es algo que es bastante complicado. Es decir, la oferta laboral, incluso el mismo día en que tienes una entrevista de trabajo en X parte, se vuelve todo un reto saber cómo sintetizar lo que puedes hacer por alguien. O por es que es muy difícil. Estas cosas que estoy diciendo ahorita, por ejemplo, esto de que un filósofo puede pensar fuera de la caja y decirlo. Claro, lo puedo decir y alguien puede escucharlo y decir, pues
Es algo que puede ocurrírsele a alguien muy creativo y ya está. Y es cierto. El problema es tener herramientas para hacerlo de manera sistemática. Sí. Y hay herramientas, digamos, en la historia del pensamiento humano hemos tenido ejemplos de gente que ha sido muy buena pensando fuera de la caja. Y tener un conocimiento y un bagaje de todas estas alternativas, de todas estas posibilidades, de todos estos argumentos en torno a la resolución de un problema, pues sí te debería de conceder la capacidad de ocurrírsete algunas más soluciones de las que normalmente alguien no entrenado para ello, pues estaría de alguna manera pensando, pues. Por eso creo que ciertamente estoy de acuerdo contigo con que ese tipo de cosas son difíciles de probar. Son difíciles de decir, esto es lo que te ofrezco, pero creo que es real. Sí. Creo que en general cuando he visto a personas, a filósofos egresados, enfrentarse al mundo laboral, es quizá esa parte la que más genera valor en sus ámbitos profesionales. ¿Y tú? En mi caso... ¿Por qué decidiste estudiar filosofía? Digo, que lo has llevado a niveles bastante elevados, ¿no? En mi caso creo que es, la verdad, creo que es como por puro hedonismo intelectual. La verdad que suena muy nerdo decirlo, pero es así. Yo desde muy temprano empecé a leer estas cosas y me resultaba divertido. Literalmente me resultaba divertido. O sea, tú no quemaste ningún libro. No, yo no quemé ningún libro. No. Aburrido. O sea, no sé, por alguna razón empecé a leer este tipo de textos filosóficos y bueno, en la prepa fue cuando empecé a tener contacto con ellos y pues entré inmediatamente a estudiar filosofía y lo disfruto, digamos. O sea, tú dijiste que, me gusta y le doy, no tuve en mente estas cuestiones laborales que deben tenerse en mente. No lo hagan. Pero creo que vale la pena también ser lo suficientemente honesto con uno mismo como para, pues eso, tener el valor de hacer lo que uno disfruta. Y yo en ese momento lo disfrutaba y todavía lo disfruto, todavía disfruto mi trabajo y pues por eso estoy aquí. Digamos que si no lo disfrutara difícilmente podría estar aquí, pues eso, dando clases de esto, leyendo todo el día de estas cosas. Pues la única razón por la que sigo haciéndolo y por la que empecé a hacerlo es porque disfruté haber empezado a leer estas cosas. Y creo que es un poco como medio extraño creo que este tipo como de placeres que uno puede llegar a tener cuando entiende cosas. Y creo que es una de las cosas que te ofrece la filosofía, ¿no? Que te da la ilusión de que comprendes cosas. Juega contigo y de pronto... Claro. Te preguntan algo y tú no sé. Sí, claro. Oye, ¿quién decía esto? A los San Agustín, ¿no? Sí, yo lo sé, pero si me preguntas no voy a saber explicártelo. Ajá, es que ese es el punto, ¿no? Creo que en general, si algo tiene como objetivo la filosofía, es mostrar cuáles son los límites del conocimiento. Igual que cualquier otra ciencia. Cualquier ciencia lo que hace es explorar los límites del conocimiento. Y para poder explorarlos es necesario saber qué es lo que conocemos, pero principalmente lo que no conocemos. Por eso, hace unos días tuve una charla con un académico y me decía, es que la sabiduría no es enfocarse en saber lo que se sabe o en saber o en tener un conocimiento muy erudito. Sí. Es decir, no es un amor al saber, sino es un amor al no saber. Sí. El estarte enfrentando justamente al hecho de siempre cosas que no sabes. Oye, de hecho, en mi caso, en mi experiencia personal, es cuando más disfruto las cosas. Cuando me estoy dando cuenta que ya domino más o menos una lectura, que ya más o menos entiendo, es cuando ya debes de dejar de leer ese autor o dejar de leer ese libro, porque es mucho más valioso e importante estar enterándote de cosas que no sabes. Pero eso lo dijo nunca nadie, porque es decir, sí, o sea... Por supuesto que el egresado de filosofía o el estudiante de filosofía tiene un perfil, es decir, tiene una afinidad por esto que tú comentas. Sí. Como por explorar, como por hasta cierto punto agarrarle sabor al dolor o al esfuerzo de expandir tu conciencia, expandir tu nivel de conocimiento. Pero no le pasa, y es decir, no estoy diciendo que nosotros somos mejores que cualquier persona. Me parece que cualquier esfuerzo por pensar algo diferente es valioso. Pero pasa de aquí, es decir, en filosofía pasa como un fenómeno extraño, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que... Y es una línea muy delgada la que nos puede dividir entre aplicarlo y seguirlo teorizando. Hay de todo, ¿no? También, es decir, hay
hay personas que disfrutan muchas cosas diferentes y en las facultades de filosofía está lleno de gente que muy variopinta, por decirlo menos. Diversa. Sí, claro. No me atrevería a decir que hay un perfil así como específico. De hecho, la mayoría de los estereotipos que uno escucha, pues desgraciadamente no me tengo que conocerlos a mí. ¿No coincide? Bueno, en mi caso, pues todavía no me los encuentro a estos estereotípicos filósofos. Pero lo que quiero decir finalmente es que creo que sí es algo que hace que alguien se quede con este tipo de carreras. Creo que en general este tipo de carreras teóricas como la física, la química, todas estas carreras que exigen de ti que estés estudiando constantemente, la medicina, por ejemplo, tienes que tener placer por el estudio, porque si no es difícil que logres llegar a algún lado. Y creo que es lo que pasa con la filosofía. Creo que si te gusta, si de verdad te sientes motivado cuando lees sobre este tipo de temáticas, creo que es cuando empieza a valer la pena. Difícilmente va a valer la pena si no tienes una atracción legítima hacia este tipo de cosas. Y yo por eso empecé a estudiar y por eso sigo estudiando. Oye, pero cuando tú decidiste estudiar filosofía y decir qué comentarios adversos o te hicieron a tu decisión, ¿no? Si tus padres o tu familia. Bueno, pero es que es como que lo más normal, ¿no? Porque pues es que efectivamente como hay muy poquitos filósofos en la sociedad porque no se ocupan tantos. Entonces, ¿cómo? Pues es muy difícil que alguien entienda como cuál es el objetivo laboral. Y eso es un poco lo triste, lo paradójico y lo curioso de la situación y de la situación de muchos de los que estudiamos este tipo de carreras. Pues que te puedes plantear estudiar este tipo de carreras cuando tienes pocas preocupaciones laborales, digamos, ¿no? Y en mi caso no era el caso. O sea, yo de verdad debía haberme preocupado por mis cuestiones laborales. No tengo ningún tipo de situación de... O sea, no tienes un Engels en tu vida. Pues. No soy un heredero ni tengo ningún patrocinador. Pero el punto es que creo que es tremendamente legítimo eso. Decir que si disfrutas algo, dedicarte a eso y hacer tu vida de eso, creo que es tremendamente legítimo como cualquier otra cosa. Creo que lo triste es hacer lo contrario. Lo triste podría ser dedicarte a algo que no disfrutas y aunque te dé toda la vida, pues no sé, a lo mejor no me ha tocado hablar con alguien así que llore limpiándose sus lágrimas con dólares. Pero sería interesante platicar con alguien que no disfrute de su trabajo aunque le dé mucho dinero. No sé, no he conocido a alguien en esa situación, o no me lo han platicado al menos. Pero en mi caso yo disfruto mucho lo que hago, a pesar de que pues no estoy limpiándome las lágrimas con dólares. O sea, ¿no? Claro. No lloras en tu yate. Pues, no lees a alguien, ningún autor en tu yate.